Hola, ¿cómo están, amigas, amigos? Buen inicio de mes, hoy estamos el 4 de abril. Recientemente pasó el 2 de abril de la batalla de Gran Porfirio Díaz. Entonces, pues, abril empieza con unos nuevos ánimos, nueva perspectiva. Hace rato comentando con nuestro invitado de hoy, recordamos que en nuestro libro de texto hay un poema en relación con el mes de abril que se llama Ya llegó abril, ya llegó abril. Desde luego con un calor endemoniado, pero bueno, espero que todos estén bien, felices, contentos. Pues hoy tenemos un invitado que es un amigo mío de hace mucho tiempo, que es maestro en sociología de San Miguel Aloapan, allá arriba en las montañas, zapoteco él. Así que estamos entre hermanos, entre paisanos, para hablar de un tema muy importante sobre la coordinación de las elecciones de los pueblos. Él es el director de sistemas normativos internos del Instituto Estatal de Electoral y de Participación Ciudadana. Maestro Filiberto Chávez, bienvenido a nuestro programa Comunalidad del Arte de Buen Vivir. ¿Cómo estamos, Filiberto? Muy bien, muchas gracias, maestro Cipriano. Muchas gracias por esta oportunidad para platicar, entre otras cosas, de aquel libro que llevamos en la primaria. Ese poema venía en un libro, en el libro de Lengua Nacional, se llamaba entonces. Sí, ¿no? Después cambió a español. En realidad en Oaxaca no se decía español, sino se decía castellano y se sigue diciendo castellano, inclusive dijéramos acomodado a los usos y costumbres. Por ejemplo, el pan como en zapoteco se dice tastila, que es tortilla castellana, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el libro se llamaba español. Y entonces, pues muy contento, muy a gusto de estar contigo en este programa, y pues para platicar de los pueblos. Municipios, sí, de los pueblos de Oaxaca, de nuestros pueblos, tanto de la Mixteca como de la parte zapoteca, y de los 417 municipios que se rigen por sus propias reglas. Filiberto, maestro Filiberto, tú has estado vinculado con el órgano electoral durante 26 años, 25 Sí, años. Maestro, yo lo conocí en el Distrito Federal. Y además de haber sido director en varios espacios del instituto y consejero, fue consejero electoral, ahora encargado de la coordinación de las elecciones de todos los pueblos. Maestro Filiberto, ¿cómo ves tú, después de 26 años, desde la perspectiva de la dirección, cómo ves a los pueblos en sus elecciones? Pues, estimado maestro Cipriano, ha habido muchos cambios, derivados desde aquel gran esfuerzo que pues vino gran parte de tu persona como entonces en calidad de presidente del Consejo General del Instituto de entonces, y el propio, que habría que reconocer también el propio esfuerzo de los partidos políticos en ese 95, particularmente acercándose ya el tiempo de las elecciones por sistema de partidos en aquel entonces, que fue el domingo 12 de noviembre, si no mal recuerdo. Y entonces ese gran esfuerzo que provino de la presidencia del Consejo General, junto con los partidos políticos, y por supuesto lo que fue la decisión de los pueblos para recuperar y colocar en un plano legal que ya entonces reconocía la Constitución local, de lo que entonces decíamos y siguen diciendo en algunos pueblos usos y costumbres, ahora sistemas normativos, primero en la reforma del 12, sistemas normativos internos, y ahora sistemas normativos indígenas. Ha habido muchos cambios,
desde ese reclamo, por ejemplo, de de sectores de los municipios, de los pueblos, de los propios municipios, por participar en la elección de los concejales, la participación de las mujeres en ocupar los cargos. De las mujeres. Sí, la participación que hacer con los paisanos que por alguna circunstancia decidieron ir a otro lado a buscar una suerte quizá mejor, o simplemente una opción que tomaron, pero ¿qué hacer en ese caso? Porque las personas que se colocaron en otras partes del país y de fuera del país siguen mirando a sus pueblos, siguen viniendo a sus pueblos, contribuyen con sus pueblos. No pierden el vínculo. No pierden el vínculo, no pierden la identidad. Entonces, sin embargo, en la parte de digamos, de ocupar los cargos, algo habría que hacer y se ha hecho desde ese tiempo para acá. Y también en lo que se refiere a las nuevas reglas por ejemplo, cómo acomodar las reglas para lo que viene desde siglos anteriores de un sistema de cargos con los jóvenes que salen bueno, y la mía, yo no habría pretendido ocupar un cargo en San Miguel Aloapan, pero algunos jóvenes que regresan a sus comunidades pues desean ocupar algún cargo, aspiración legítima, pero que tienen que ver con el acomodo de las reglas. Entonces, todo esto confluye en el asunto de cómo acomodar lo nuevo. Sí, cómo acomodar lo nuevo con lo que ya venía desde... Con la tradición. Sí, con lo que ya venía quizá desde el siglo XVI para adelante, y que los pueblos fueron muy capaces de conservar la forma en que venían eligiendo, no obstante a los cambios de tipo legal del siglo XIX, con la Constitución liberal del siglo XIX, no obstante al reconocimiento legal de los partidos políticos en 1911 en el nivel federal y en 1923 en el nivel local. Los pueblos continuaron eligiendo como lo venían haciendo hasta 1995, como ya mencionamos, con ese gran esfuerzo que provino de tu parte, siendo tú presidente del Consejo General del Instituto, cómo determinar cuáles pueblos quedarían eligiendo sus autoridades con sus propias reglas y cuáles quedarían en el sistema de partidos. Y entonces todo ese, digamos, esas experiencias, pues también en 1997 me parece que en colaboración con una institución de investigación de mucho prestigio a nivel nacional y también en el Estado, mandaste a hacer un catálogo de municipios, pero también un primer esfuerzo de carácter académico para ir identificando la información que sustente, aparte de lo legal, una información que sustente esas tradiciones y estas reglas de los pueblos para elegir a sus propias autoridades. Hay muchos elementos nuevos. Pero, Gilberto, en ese entonces, a veces reflexiono y pienso que no nos quedamos cortos en el número de municipios, no era más. Yo pienso que era más de 500, y nos quedamos en 418. Tal vez, pero también pensando en una, ya que hiciste el favor de mencionar mi trayectoria académica, en realidad ahora me convertí en una mezcolanza entre politología y sociología y comunalidad. Pero por ejemplo, Jojo, que es un municipio muy cercano, no hace mucho, digamos, en comparación al transcurso del tiempo,
Pues en Jojo se elegía por usos y costumbres. Casi todos. Sí, casi todos, porque digamos que cuando adquirió, como dijéramos, raíces, sistema de elecciones, pues la mayoría provenían de lo que fueron la República, la República de Indios y la otra, y lo que era República de Españoles, pues eran pocos lugares donde había este tipo de orden político. Y entonces, en efecto, tal vez habrían sido más, pero no podría dejar de reconocerse que en ese 95, aparte del esfuerzo que hizo el legislativo en pocos artículos, darle un fundamento al reconocimiento de los sistemas electorales por usos y costumbres, entonces, una metodología que fue surgiendo también en ese mismo año de cómo hacerle. Como dicen los abogados, pasar de lo teórico a lo material, pues se fue un gran esfuerzo y quedaron esos y como recordarás, en ese año 412 pudieron definirse como de usos y costumbres, muy quedaron claramente. Como 6, donde en la elección compitió la planilla de la comunidad contra la planilla del partido político que no se definió plenamente en dejar que fueran solamente sistemas de los pueblos. Y ya en el siguiente año, en la siguiente elección para la de 98, pues ya quedaron definidos en aquel entonces 418. De esos 418 yo diría que pues se ha consolidado, no obstante, a todos los nuevos elementos que han surgido en el seno de los pueblos, legítimas aspiraciones, diríamos, de una manera u otra, entre la ciudadanía, hombres y mujeres, y bueno, se fue uno al sistema de partidos, pero permanecen esos 417 de quienes ahora diríamos, quiero, si ustedes me lo permiten, decir que hace unos días el Consejo General del Instituto, el actual Consejo General, acaba de aprobar el acuerdo, el acuerdo que da a conocer las nuevas reglas, en algunos casos renovadas, las nuevas reglas que rigen la elección en este año de los 415, porque 2 ya eligieron el año pasado por 2 años y entonces este año no tienen elección. Pero de todas maneras tienen sus reglas ya en términos de un dictamen, siguiendo de alguna forma la metodología de la primera vez que se usó el catálogo en 97, me parece. Las nuevas reglas, ¿en qué consisten? Hay nuevas reglas que tienen que ver, por ejemplo, con dos fenómenos, digamos, con dos hechos muy recientes, que es garantizar y asegurar la paridad de género la paridad de género. Hasta las elecciones del año pasado se había buscado que fuera progresividad, porque hasta las elecciones de 2014, 2013, 2014 había, digamos, un margen muy reducido para asegurar que las mujeres pudieran participar en las elecciones, en las asambleas, en las dos vertientes del voto pasivo y el voto activo, es decir, acudir a la asamblea, pero aparte de estar solamente en la asamblea y votar, también ocupar un cargo, alguna de las concejalías. Pero ese es ver el cargo, el servicio, no me gusta el término cargo, porque eso de cargar está medio canijo, porque también es un cargo, pues, lo cargan las comunidades. Sí, así es. Entonces el servicio, si toman servicio, creo que es nada más para ocupar un lugar en el cabildo, porque las mujeres, por decirte las mujeres, por ejemplo, en mi pueblo Xochila, ¿no? Somos 300 ciudadanos, 80 de ellos hacen servicio. Dentro de los 80, 40, 50 mujeres hacen el servicio en la escuela, en la iglesia, en el molino. Pero lo que quiere dar a entender, quiero pensar,
la cuestión de la plena paridad es en el cabildo. Sí, así es. Sí, ¿verdad? Así es, en efecto, en el cabildo, los cabildos, el número mínimo es de 5 concejales. Sí. Entonces, en ese caso, que sea, en todo caso, la mínima diferencia. Dos, Dos por lo menos mujeres y 3 hombres. Se comenzó en 2015 pidiendo muy respetuosamente, pero con consistencia, a las asambleas y a la autoridad municipal que hubiera por lo menos una mujer. En caso de que no hubiera una mujer, pues no se aprobaba. Tenían que celebrar una nueva asamblea para incluir una mujer, y de ahí ha avanzado a lo que establece el decreto 1511 emitido por la Cámara de Diputados local, donde ya determina que debe ser una integración paritaria. Entonces, ¿cuándo fue eso? En 2019. 19. Okay. Pero como ya había comenzado el proceso, Del 18. no se podía regresar. Entonces lo que se buscó fue avanzar en el principio de progresividad, es decir, no se pueden regresar. Ha habido casos en que la manera en que se ha permitido el acceso de mujeres a la estructura del cabildo es mirando las mujeres que, dijéramos, de alguna manera tienen tiempo, mujeres solteras, madres solteras. No, sí, pero ahora se ha estado buscando que también participen todas las mujeres de la comunidad. Hay, digamos, en sociología hay un concepto que es el hábitus, que son las reglas que las personas siguen, y entonces, por ejemplo, dicen, bueno, si se incendia el monte, la mujer no va a ir a apagar el fuego. Pero también podría uno decir lo siguiente, y decirlo con mucho respeto a la manera de pensar de las personas en los pueblos, es que quien, por ejemplo, llega a ocupar una mayordomía, o ocupa la sindicatura, o se convierte en presidente municipal, o simplemente es en la danza de la conquista, o en la danza que se acostumbra en el pueblo, el que es Hernán Cortés, o el que la hace de Moctezuma, también hace gastos. Entonces, en ese caso, bueno, no es solamente el hombre no se pone a echar las tortillas ni reparte el maíz. Sabemos que en los pueblos lo que se hace, se consume gran cantidad de tortillas, por decir las tortillas, y entonces las mujeres reparten el maíz poco antes del día del festejo, para que las otras mujeres vecinas, pues aportan la cantidad de tortillas que se consumen. Entonces, eso no lo hace el hombre. Pues sí. Y de manera que uno pudiera quizá pensar de la siguiente forma: en los pueblos las mujeres tienen un papel importante, porque si bien es cierto que nada más el hombre era el que iba a la asamblea, pero se quedaba la mujer en casa como cubriendo esa parte, ¿sí?, cuando el hombre no se encuentra. Entonces, los méritos deberían de ser compartidos. Los que tiene el hombre deberían ser los mismos los que tiene la mujer. Tal vez, si pudiera verse de esa manera, también podría pensarse en un sistema de méritos que correspondiera compatible entre hombres y mujeres, porque ambos hacen lo que le toca a cada quien para que el hombre pueda desempeñar ese cargo. Ambos son comunal, ¿no? Ambos son comunitarios. Sí, es vida comunitaria, digamos. Yo creo que maestro Filiberto, yo creo que la idea es que la participación de las mujeres se vuelva costumbre, que sería lo ideal, ¿verdad? Que sí, todos los pueblos, que la paridad exacta, incluso que sea mayor número de mujeres, que se vuelva costumbre democrática. Y realmente yo conozco, bueno, tiempo que yo estuve en el instituto, conocí un pueblo, no me acuerdo su nombre, que está rumbo a la costa, saliendo del valle. Un día me tocó asistir a una asamblea. Cuando yo llegué a la asamblea,
puras mujeres, puras mujeres. Y la mesa directiva era de puras mujeres. Y yo pregunté, ¿y los hombres? No, me dijeron, los hombres están del otro lado. Entonces las mujeres se organizaban en asamblea, nombraban su autoridad, uno que otro hombre por ahí que aparecía, porque ya estaba viejito, estaba retirado, que la cuestión de también el ascenso de nuestras compañeras mujeres es también por las condiciones en que viven los pueblos. No, hay lugares donde la migración ha sido terrible, entonces no es fácil que regresen también aquellos que regresen a la comunidad a desempeñar los cargos. El ascenso de la mujer es una necesidad, ¿no? No solo una necesidad democrática, sino también una necesidad social, porque ellas son la fuerza de la comunidad. Yo recuerdo mucho la idea que tengo, Filiberto, la mujer es central en las comunidades, ¿no? Central. Para el trabajo, para la familia, para el cemento de la comunidad. Entonces, yo creo que a mí me gustaba más la cuestión de sistema progresivo, irlo haciendo costumbre, ¿no? Porque también hay que respetar la autonomía de los pueblos, que ellos deciden su sistema de gobierno, ¿no? Hay un problema de autonomía con las disposiciones de la autoridad, en este caso el Congreso del Estado de Oaxaca. Entonces me gusta más la progresividad, que digan que sea por consentimiento, que vayan, bueno, pero también las leyes son imperativas. Entonces, Sí, pero en ese sentido tienen que cumplir nuestros pueblos para que haya también un sistema democrático. En la próxima semana vamos a invitar a una compañera de por acá, una mixteca, donde la mujer vino de México y ha sufrido una serie de agresiones de parte de los hombres, de un cacicazgo. ¿Cómo una vez el sistema de cacicazgo? Porque el cacique efectivamente era un gobernante antiguo que se quedó en la comunidad y que ciertos prestigios, ciertas consideraciones, se le llamó cacique. Pero hoy el cacicazgo tiene otra connotación, ¿no? ¿Cómo una vez ese problema en nuestros pueblos? Pues es un problema, dijéramos, por un lado de carácter cultural, como estructura de la manera de pensar del género masculino. Hemos estado dando algunos cursos sobre paridad de género en los municipios, donde los presidentes municipales nos piden que acudamos, pero también mantenemos cada semana un taller virtual donde una de nuestras compañeras, tres compañeras del instituto, la presidenta ha creado un área de igualdad de género, entonces es una parte muy importante. Muy bien. Entonces, entre la dirección de sistemas y la unidad de género, y junto también con la Comisión de Sistemas Normativos del Instituto, integrado por tres consejeras. Entonces, estamos tratando de entrar a la manera de pensar del género masculino, pero también del género femenino, por lo siguiente, porque igual habría que pensar en una modificación en la manera de pensar de lo que a mí me toca hacer tradicionalmente, y de lo que se quisiera que fuera la manera de pensar de las mujeres conforme al derecho positivo. Hay una norma, digamos, de carácter cultural en los pueblos de sistema consuetudinario, ahora frente al sistema positivo que asegura esa parte, y fundamentalmente por las modificaciones que provienen a partir del cambio en la Constitución de las garantías individuales y ahora dejar en la Constitución los derechos humanos como un principio fundamental. Entonces, aun cuando todavía no se reconociera este alcance de la modificación constitucional en cuanto a la vigencia de los derechos humanos, bueno, se tiene que trabajar en esa parte
de difundirlo. Y bueno, pues aprovecho la oportunidad para mencionar tanto que la presidenta del instituto ha tenido la iniciativa de crear esta parte, es una unidad dedicada especialmente a igualdad de género y a la necesidad, dijéramos, en este año, de que por disposición de la ley se tiene que avanzar hacia la igualdad de género. Es muy importante porque toca precisamente esa estructura de cacicazgos locales, ¿no? Un libro muy bonito que se llama Los caciques de la sierra, que narra Íñigo el Laviada, papel. ¿no? Sí, así es. Y un libro muy interesante de la costa que se llama Viviré si Dios quiere, entre varias obras de tanto de antropólogos, de investigadores, que dan cuenta de cómo es la estructura local, que también tiene una estructura, digamos, en la manera de pensar que data de hace mucho tiempo. Como correctamente comentaste, pues el cacicazgo provino de... Los españoles cuando llegaron lo escucharon en las Antillas de cacique, porque no existía esa palabra en el castellano, digamos, del siglo XV. Y entonces, para distinguir, porque cuando llegaron aquí, por ejemplo, estaba el señorío de varias partes, de aquí en los valles centrales. Entonces, para quitarle esa raíz de que había señores, pues solamente hay un señor que es el que vive allá en la madre patria. Entonces, usted ya no va a ser señor, lo que va a ser es cacique, ¿no? Cacique, y entonces durante un buen tiempo los caciques fueron así como la base de la estructura de poder formal de la corona española, sí, y permanecieron, pero permaneció también en el habla popular como la idea de esa persona que por fuera de la, digamos, más allá de la ley o más allá de las reglas, controla lo que hay que hacer en la población, y más aún cuando no había medios de comunicación rápido. Una primera aspiración de los pueblos fue su carretera y su camión, ¿no? El hijo del pueblo, el camión de tu pueblo, sí, mi carretera y mi camión, pero eso también puso en vínculo más rápido los pueblos con los centros urbanos, pero también parece haber propiciado un cambio en la manera de ser de los caciques. Ya no son los viejos caciques, sino inclusive hay caciques ilustrados. Así es. El saber no tiene que ver necesariamente con un carácter democrático de las personas. Hay personas que pueden tener hasta un doctorado, pero no tienen una manera así de entender a las demás personas en un plano de horizontal. En plan horizontal, sino, pues quién vertical. sabe más, pues yo, vertical, ¿no? Vertical. Y tal vez mientras haya orden político, esos niveles de estructura estarán ahí y estará la tarea de cómo alcanzarlo. Hay que combatirlos, ¿no? La verdad, amigos, se nos ha terminado el tiempo. Esta plática con mi amigo Gilberto Chávez Méndez, muy interesante, importante. Hay muchas cosas que hacer en nuestros pueblos. Hay muchas cosas que hay que avanzar. Pero hay una cosa que merecen nuestros pueblos: respeto. Merecen respeto. Porque hay muchas cosas que son de ellos que no nos parecen. Que ayer escribía yo un artículo sobre el etnocentrismo. El etnocentrismo piensa uno desde su cultura, ¿no? Entonces, maestro Filiberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. El tiempo se nos fue muy rápido, pero otro día venimos y platicamos más. Sí, porque quedan temas nuevos de esto que comentamos finalmente. Si hay cosas nuevas, sí hay cosas nuevas que ojalá tuviéramos una siguiente oportunidad de comentar. Solo lo voy a mencionar, entre otras cosas, la elección continua o reelección en las comunidades, que puede ser voluntad de la propia asamblea, que alguien que ha sido buen gobernante
pueda continuar, pero de la misma manera que las asambleas, cuando no hay un gobernante, introducen un elemento que no estaba a partir, me parece, que de una experiencia de 2015, de la terminación anticipada. Entonces son dos temas que ojalá tuviéramos oportunidad de platicarlo después. Con mucho gusto, amigos, y por último nomás quiero invitarlos el día 10 de abril, participen, que siga nuestro presidente o que no siga, pues es de voluntad del pueblo. Solamente los invito a que vayan a las urnas, busquen su casilla y voten a favor de que se quede el presidente o a favor que se vaya a su rancho. Entonces, pero es voluntad del pueblo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima edición de Comunalidad, el arte del buen vivir. Gracias y que pasen bien.